Tiene la palabra el diputado Pablo Abdala. Señor presidente, yo creo que lo que acaba de acontecer es verdaderamente decepcionante. Cuando un parlamento libre y democrático es avasallado por el absolutismo y por los dictados de un dictador de turno, el parlamento uruguayo, que es un parlamento democrático y libre, imperiosamente debe pronunciarse. Y no alcanza, señor presidente, con la circunstancia de que lo haya hecho el gobierno o con la circunstancia de que las autoridades y los órganos partidarios de los distintos partidos políticos hayan emitido sus propios pronunciamientos. El Parlamento Nacional, el Parlamento uruguayo, frente a esta circunstancia, sin duda tiene la obligación imperiosa de dar una señal, y de dar una señal que debe ser absolutamente inequívoca, señor presidente, de solidaridad con el pueblo venezolano, por supuesto, pero una señal que además tiene que ser clara y no debe ser confusa para con el pueblo uruguayo, para que quede claro que el sistema político uruguayo, el conjunto de sus partidos, condena este atentado que sin ninguna duda en la República de Venezuela ha ocurrido. Ese pronunciamiento era inexorable, pero además de inexorable, ese pronunciamiento también debía ser absolutamente contundente y sin ambajes. Aquí no alcanza con decir que se vive una situación de desestabilización. No podemos referirnos o pronunciarnos con relación a esto con eufemismos. Hay que hacerlo con vocablos claros, con expresiones contundentes. Hay que hacerlo en términos de que lo que se ha vivido en la República de Venezuela es un atentado y hay que condenarlo. Que eso hizo después de todo, digámoslo, reconozcámoslo, el Gobierno Nacional en el ámbito de los organismos internacionales, del Mercosur y de la UNASUR, cuyas declaraciones precisamente hablaron de atentado y hablaron de condena frente a ese atentado. Porque las rupturas institucionales, señor presidente, no son cuestiones de términos medios, no se pueden encarar con relativismos. Deben asumirse en toda la gravedad y la tragedia que sin ninguna duda representan. Porque lo que ocurrió en Venezuela es un problema de los venezolanos, pero es un problema de todos los latinoamericanos. Y cuando en los organismos internacionales y en los convenios internacionales se establecen cláusulas a los efectos de garantizar la vigencia de la democracia en cada uno de los países, es para que la democracia impere en todos los países, pero es para que la democracia impere en el conjunto de los países, señor presidente. Y como coletazo de todo esto, también hay que condenar al gobierno venezolano por el agravio y el ataque que ha perpetrado contra el gobierno uruguayo, contra el gobierno de nuestro país, contra el gobierno de mi país, señor presidente. Porque el ataque vil que sufrió el señor canciller de la República no es solo un ataque personal al canciller o al ministro Nin Noboa, es un ataque al presidente de la República, que por algo el ministro Nin Noboa integra el gabinete y el Consejo de Ministros que preside el presidente Vázquez. Y como es un ataque al presidente de la República, es un ataque a su investidura y es un ataque al gobierno en su conjunto. Y por lo tanto yo como oriental me siento absolutamente agraviado y eso es algo de lo que hoy lamentablemente el Parlamento pidió la oportunidad de cumplir con su deber y de condenar también esa circunstancia porque vaya sí es también representativa de la gravedad de los episodios que estamos viviendo. Gracias, señor presidente.